Hola a todos. Les deseo un día lleno de paz y bienestar. Hoy vamos a descubrir una historia profundamente emotiva sobre la familia, la responsabilidad y las difíciles decisiones que se toman para proteger la inocencia de un niño. A través del dolor, la esperanza, el sacrificio y la fortaleza silenciosa, veremos a una madre decidida, a un padre lleno de arrepentimiento y a los lazos frágiles que aún unen a una familia rota. Es un viaje entre los muros de la prisión y la vida sencilla junto al río. Si les gusta esta historia, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. El invierno había llegado, trayendo consigo un frío penetrante que se filtraba en todos los rincones del pueblo rural. En el camino de tierra familiar, las hojas secas cubrían el suelo, crujiendo bajo cada paso. En la modesta casita, el anciano Dai se sentaba frente a Huyen, su rostro surcado por profundas arrugas talladas por los años y la preocupación. Su voz se volvió grave, lenta pero llena de esperanza. Quería llevar a Maya a la prisión para que Tuk pudiera ver a su hija. Creía que solo con ver a la pequeña, el corazón de Tuk, el hijo descarriado, se ablandaría y tendría motivación para reformarse, para regresar pronto a reunirse con su familia. Huyen bajó la cabeza, sus manos apretando fuertemente el borde de su camisa. Entendía el dolor de su suegro y el anhelo de la frágil pareja de ancianos que solo deseaban ver a su nieta. Pero en su mente, la imagen de la lúgubre prisión era vívida. Paredes grises, barrotes negros de hierro y el pesado eco de las puertas cerrándose con llave. No podía permitir que Maya, la niña inocente que estaba a punto de entrar en primer grado, pusiera un pie en un lugar así, ni siquiera una vez. Su voz temblaba pero era resuelta. La prisión no era lugar para niños. Un solo recuerdo equivocado podría arruinar toda una infancia. El anciano Dai siguió persuadiéndola, diciendo que si Tuk solo pudiera ver a Maya, su corazón cambiaría y tendría esperanza para vivir mejor. Huyen sacudió la cabeza con lágrimas rodando por sus mejillas. Dijo que si Tuk realmente quería cambiar, tenía que hacerlo por sí mismo. No podía depender de los ojos inocentes de su hija. Prometió nunca enseñar a Maya a darle la espalda a su padre, ni impedir que los dos se encontraran una vez que Tuk fuera liberado. Pero no hoy. El anciano Dai suspiró, sus ojos llenos de decepción y impotencia. Se levantó, aceptando la decisión de su exnuera. Antes de irse, solo dijo una cosa: nunca cortes completamente los lazos de sangre. La puerta se cerró, dejando a Huyen sentada en silencio en la casa, con el corazón pesado pero sin arrepentimientos. Sabía que había elegido proteger la infancia de su hija. En otro lugar, la antigua casa familiar de Tuk estaba envuelta en gloom. La madre de Tuk se sentaba junto a la chaqueta cálida de su hijo, que aún conservaba débilmente el aroma del sol antiguo. Sus manos frágiles y temblorosas acariciaban suavemente la tela. Susurraba, con la voz ahogada mientras imaginaba a su hijo sufriendo en la prisión, sin saber si tenía suficiente para comer o para abrigarse en el invierno que cortaba la piel. Abrazaba la chaqueta contra su pecho, con lágrimas empapando el borde. En su mente aparecía la imagen de Tuk, demacrado, cabello desordenado, haciendo que su corazón se retorciera de dolor. La vejez y la enfermedad la habían desgastado día a día, alimentada solo por su interminable añoranza por su hijo. Cada vez que veía la ropa de Tuk colgando en silencio en la casa, su corazón se rompía. Hoy, su marido había ido a visitar a su hijo, y ella había elegido cuidadosamente la chaqueta más cálida para enviarla, esperando que lo protegiera dentro de esas paredes frías. Ante el altar ancestral, se arrodilló y rezó, suplicando al cielo y a la tierra que protegieran a su hijo, que lo ayudaran a mantenerse sano y a reformarse bien para que regresara pronto. Solo deseaba apoyarse en él en su vejez. Sus sollozos estallaron, resonando en la casa vacía. No sabía si su hijo estaba lo suficientemente abrigado.
Solo esperaba que esta chaqueta pudiera aliviar de algún modo el frío y el dolor en el corazón de una madre que lo esperaba día tras día. En la cocina, el ambiente se volvió tenso. La madre de Tuk llamó irritada a la señora Jai por dejar las cosas esparcidas en la mesa: ropa, bolsos, zapatos preparados para la visita a la prisión. La señora Jai explicó rápidamente que solo los había sacado para revisar todo antes de empacarlos ordenadamente. La madre de Tuk la regañó por llegar tarde cuando habían planeado visitar desde la mañana. La señora Jai contó que había pasado por la casa de Huyen para pedir llevar a Maya, solo para ser rechazada rotundamente. Al oír eso, la señora Jai aconsejó inmediatamente no mencionar más a Maya. El tribunal había otorgado la custodia a Huyen. Lo mejor era no interferir con la madre y la hija. Incluso comentó que era una suerte que Maya no viviera aquí, o podría haberse echado a perder. Esas palabras enfurecieron a la madre de Tuk. Defendió ferozmente el vínculo padre-hija. Incluso después del divorcio, Maya seguía siendo de la sangre. Tuk aún tenía responsabilidad. La señora Jai no cedió, diciendo que la madre de Tuk era demasiado obstinada. Luego sugirió que cuando su marido visitara, pidiera a alguien que ayudara a reducir la sentencia de Tuk para que regresara pronto. La madre de Tuk objetó inmediatamente. Dijo que una vez que la ley había hablado, debía cumplirse. Lo importante era la autorreforma para ganar indulgencia. La familia no tenía dinero para sobornos. Admitió francamente que parte de los errores de su hijo se debían a su propia indulgencia. El aire en la cocina se volvió pesado. Las voces se tornaron agudas y frías. Finalmente, la madre de Tuk le dijo a la señora Jai que dejara de hablar, recordándole que su marido pronto visitaría a su hijo y que regresara temprano porque la vejez hacía difícil viajar en la oscuridad. La señora Jai guardó silencio. La madre de Tuk se sentó de nuevo, atormentada por pensamientos de su hijo encarcelado y la familia rota. Al caer el crepúsculo, el tío De entró en la casa con la luz menguante. Huyen le contó la visita del anciano Dai. Su voz se aligeró al recibir el acuerdo del hombre a su lado. Ambos creían que los niños no debían poner un pie en la prisión, incluso si Tuk era el padre biológico de Maya. El tío De asintió, solo esperando que Tuk se reformara bien para tener una oportunidad de empezar de nuevo la vida. El ambiente pesado se disipó gradualmente mientras volvían a las tareas diarias. Huyen picaba jacintos de agua para alimentar a las gallinas. El sonido constante del cuchillo resonando en la pequeña cocina. El tío De preparaba para echar la red, notando que quedaban algunos peces de ayer. La captura de hoy se vendería barata en el mercado. Bibi salió corriendo juguetona, subiéndose al bote y exigiendo ir a pescar también. Huyen la llamó de vuelta por el frío. Luego revisó las gallinas gordas que aún no ponían huevos. A orillas del río, la risa de Bibi resonó cuando la red subió llena de peces pequeños. El tío De la jaló, varios tilapias debatiéndose en el resplandor rojo del atardecer. Charlaron sobre su simple vida ribereña, vender verduras por la mañana, pescado por la tarde, sobreviviendo día a día. Aunque dura, una tenue esperanza brillaba en sus voces. La captura mejor de hoy podría cubrir los gastos. Bibi se sentaba en el bote con los ojos brillando ante los peces, olvidando el frío. En medio del río que fluía silenciosamente, la pequeña familia encontró un raro momento de paz después de las tormentas de la familia extendida. El río se extendía amplio bajo el sol dorado de la tarde, centelleando como plata. El tío De tiraba ansioso de su nueva red de malla grande, sonriendo ampliamente al sentir su peso pesado. Hoy, la red contenía solo peces grandes. Bibi se sentaba en la proa, con las piernas colgando, animando emocionada mientras tilapias gordas se debatían, salpicando agua por todas partes. Huyen estaba en la orilla, sonriendo mientras advertía a su hija que tuviera cuidado para no resbalar al río. Preguntó si Bibi quería pescado a la parrilla, con voz suave en la calma del atardecer tardío.
Huyen aprovechó para cortar más verduras para vender con el pescado, guardando los más grandes para la cena. Discutieron soltar peces vivos en el estanque para ventas más fáciles, incluso a precios bajos, habría compradores. Bibi subía y bajaba del bote, con sus manitas intentando ayudar a tirar de la red, su rostro manchado pero radiante. El tío le revolvió el cabello, elogiando la abundante captura y diciendo que madre e hija venderían verduras por la mañana y pescado por la tarde. Huyen encerró las gallinas. Recordó a Bibi entrar mientras los adultos iban al mercado. Luego se preparó para recoger a Maya del colegio. El ambiente de trabajo rebosaba vitalidad. El suave chapoteo del agua contra el bote se mezclaba con la risa de Bibi y la charla animada sobre la nueva red, los peces grandes y las ganancias. Aunque la vida seguía pobre, encontraban pequeñas alegrías en cada red pesada, en los planes de venta y en la cálida cena de pescado a la parrilla de esta noche. Viendo al tío tirar fuerte de la red y a Bibi inocente, el corazón de Huyen se calentó. Esta era su familia actual. Simple, ardua, pero llena de esperanza. Se dirigieron al mercado, hacia Maya que esperaba, hacia otro día pacífico pasando en el río familiar. Mientras tanto, en un lugar completamente diferente, la fría sala de visitas aparecía con barrotes de hierro, separando padre e hijo. Tuk entró y se quedó paralizado al ver al anciano Dai ya esperando. ¡Padre!, la exclamación brotó sorprendida. El anciano Dai miró a su hijo demacrado, cabello desordenado, piel oscurecida por el trabajo duro. Su corazón dolía. Lo regañó por no escuchar a sus padres años atrás, por perder el tiempo en juegos y vagabundeo, llevando a la prisión de hoy. Preguntó por la salud de su hijo, preocupado si Tuk era golpeado o le faltaba comida y ropa. Tuk solo dijo que se había acostumbrado, pero el anciano Dai no pudo contener su pena, extendiendo la mano para acariciar el cabello de su hijo. Contó cómo la madre se había recuperado apenas de la enfermedad y estaba demasiado débil para visitar. La pareja de ancianos solo esperaba que Tuk se reformara earnestamente para regresar pronto a la reunión. Aconsejó que al salir, Tuk reconstruyera su vida correctamente, formara una familia decente y absolutamente asumiera responsabilidad por Maya, aunque la custodia hubiera ido a Huyen. El anciano Dai dijo que había visto a Maya. Crecía rápido, obediente y muy parecida a su padre. Luego preguntó directamente sobre el rumor de la madre de Tuk de que Huyen vivía con otro hombre. Dijo que lo había visto pero no estaba seguro de la verdad. Tuk permaneció en silencio, cabeza baja, sin querer hablar de ello. El anciano Dai no insistió, solo aconsejando a su hijo distinguir lo correcto de lo errado, reflexionar sobre los errores y vivir mejor después. Le entregó a Tuk el paquete de visita y la chaqueta cálida que su madre había preparado, instándolo a esforzarse por la reforma para regresar pronto a sus padres que esperaban. El tiempo de visita casi terminaba. El anciano Dai se levantó, con ojos rojos. Tuk bajó la cabeza y dijo suavemente: «Cuiden su salud, yo intentaré». El frío clang de la cerradura cortó abruptamente el breve encuentro, dejando dolor persistente en ambos corazones. Al final de la tarde, el mercado bullicioso estaba lleno de gente, con llamados de vendedores resonando por todas partes. Huyen y el tío exhibían tilapias vivas frescas y verduras verdes exuberantes, invitando a los clientes. El tío pesaba pescado rápidamente, anunciando que solo costaban 10,000 por kilo. Deliciosos y frescos. Huyen le recordó que después de vender, debían recoger a Maya del colegio para que no esperara mucho. Hoy los peces grandes abundantes atraían muchos compradores. Aunque cansados, reían y charlaban alegremente, porque las ganancias ayudarían a sostener a la familia. Después de agotar la venta, Huyen corrió al colegio. La pequeña Maya corrió a los brazos de su madre, con ojos brillando intensamente. Una tía llevó a Maya a un rincón del mercado y le compró calcetines cálidos por el frío mordiente.
Preguntaron cuál par le gustaba a Maya. La niña rió y eligió los de patrones lindos. En medio del mercado ruidoso y animado, ese momento se sentía inusualmente cálido. Los pequeños calcetines parecían un símbolo de protección, de una infancia resguardada de las sombras del mundo adulto. Huyen abrazó fuerte a su hija, con el corazón aliviado. Aunque la familia pasada se había roto y Tuk seguía en prisión, sabía que estaba construyendo día a día un futuro pacífico para Maya. El día terminaba con la risa infantil resonando en el mercado vespertino, con el calor de los calcetines nuevos y con una esperanza silenciosa de que todo gradualmente mejoraría. Un día a la vez, en su vida simple, pero llena de amor. La historia gira en torno a Huyen, una madre decidida a proteger la infancia de su hija Maya de las consecuencias de un pasado familiar roto. Cuando el señor Dai quiere llevar a Maya a la prisión para ver a su padre biológico, Tuk, Huyen se niega firmemente, convencida de que la cárcel no es un lugar para un niño. Mientras tanto, los padres ancianos de Tuk viven atrapados entre el dolor y la culpa, esperando que su hijo se reforme y pueda regresar a casa. En medio de los conflictos familiares, Huyen construye una nueva vida sencilla junto a Uncle D y los niños, sobreviviendo gracias al trabajo humilde en el río. Entre la tristeza, el arrepentimiento y la responsabilidad, surgen pequeños momentos de paz, donde el amor silencioso mantiene viva la esperanza de un futuro mejor para Maya. Quyết tâm thay đổi cách nhìn của gia đình, Alex âm thầm lên kế hoạch chứng minh giá trị của Tử La, đồng thời lặng lẽ theo dõi và bảo vệ cô từ xa.